¿Qué tal, escuadra? Bienvenidos a Pro Ciclismo TV, donde el ciclismo profesional se cuenta sin rodeos. Si están siguiendo el Tour de Auvernia-Rodano Alpes con nosotros, dejen su like ahora mismo y suscríbanse, porque lo que pasó hoy en la etapa 3 fue exactamente el tipo de jornada que sacude la clasificación general y reordena todo el escenario de cara a la montaña. La contrarreloj por equipos de Perreu no fue una etapa más. Fue el momento donde el reloj empezó a hablar y donde la clasificación general quedó completamente patas arriba. Isaac del Toro y el equipo emiratí lo intentaron todo, pero el crono fue despiadado y ahora nuestro torito tiene trabajo extra por delante. Hoy te contamos todo, sin filtros, como siempre. La tercera etapa del Tour de Auvernia-Rodano Alpes fue una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros en la localidad de Perreu. Y ojo aquí, porque este tipo de etapas no perdona. No hay pelotón donde esconderse, no hay táctica de rueda, no hay manera de disimular si un equipo es más débil en las disciplinas de velocidad pura. Solo hay cronómetro, asfalto y la verdad de cada escuadra sobre la carretera. El recorrido no era sencillo. Arrancaba con dos colinas exigentes en la primera mitad, con pendientes cercanas al 5%, antes de lanzarse en un descenso vertiginoso y terminar con un repecho final de 800 metros al 6,3%. Y a diferencia de otras contrarrelojes por equipos más tradicionales, aquí el tiempo se tomaba de manera individual. Eso quería decir que cada corredor tenía que cruzar la meta con sus propias piernas y que ningún líder podía permitirse llegar en un grupo demasiado reducido. Cada segundo era real, cada segundo contaba. Y sinceramente, antes de que arrancara la jornada el panorama ya era interesante, porque entre los grandes favoritos de la clasificación general, las diferencias eran mínimas. Juan Ayuso, Isaac del Toro, Paul Seisas y Mateo Jorgenson llegaban agrupados en apenas 12 segundos entre ellos. Cualquier movimiento podía cambiarlo todo. Cualquier error podía costarte la carrera antes de que llegara la montaña, porque hay algo que no se puede pasar por alto cuando se analiza esta etapa. El equipo emiratí no era el favorito para brillar aquí. La estructura del equipo en esta carrera no está construida alrededor de especialistas del cronómetro. Joao Almeida, que sobre el papel debería ser un activo importante, llegaba lejos de su mejor versión. Y el resto del bloque no se caracteriza precisamente por su potencia en las disciplinas de velocidad sostenida. Los propios analistas europeos lo señalaron antes de que comenzara la jornada. El equipo emiratí tendría que luchar para minimizar las pérdidas, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El equipo emiratí con Isaac del Toro salió a darlo todo sobre el recorrido. En los primeros kilómetros llegaron a marcar el mejor tiempo de manera provisional, lo cual dice muchísimo sobre el nivel de ambición y compromiso que pusieron sobre la bicicleta. Sin filtros, eso no fue un equipo resignado a perder tiempo. Fue un equipo que compitió hasta donde sus condiciones lo permitieron. Sin embargo, conforme fueron llegando los bloques más potentes, la realidad del cronómetro fue imponiéndose. Visma con Mateo Jorgenson, Wout van Aert, Bruno Armirail y compañía llegaron al recorrido en una versión demoledora. Su registro final de 32 minutos y 52 segundos fue simplemente brutal, y se llevaron la victoria de etapa con una autoridad que no dejó lugar a discusión. Por detrás, el Ineos Net Company quedó a apenas 10 segundos, lo cual les costó caro en la clasificación general, porque Kevin Baucalen y Oscar Onley se metieron de lleno en la lucha por el liderato. El equipo emiratí terminó a 7 segundos del Jayco Alula. No fue el resultado que buscaban, pero lo más impresionante es que Isaac del Toro llegó siendo el mejor de su escuadra dentro del recorrido, aguantando hasta los últimos metros junto a Kevin Vermaerke, demostrando que sus piernas siguen respondiendo incluso en una disciplina que no es la más favorable para sus características como corredor. Y honestamente, el resultado de la jornada para Del Toro hay que leerlo en contexto. El mexicano cae hasta la 16ª posición de la clasificación general, a 1 minuto y 16 segundos del líder Alex Baudin. No es la posición ideal, no es el escenario que todos queríamos ver, pero tampoco es una catástrofe cuando uno entiende la naturaleza de lo que pasó hoy y lo que todavía queda por delante en esta carrera, porque hay algo que no se puede pasar por alto y que muchos análisis rápidos de la prensa española están pasando por alto esta tarde. Lo que ocurrió hoy no fue una crisis de Del Toro, fue la realidad de enfrentarte a un ejercicio cronometrado con un equipo que no tiene la misma potencia específica que Visma o que Ineos en esta modalidad.
Eso no tiene nada que ver con las piernas del mexicano para la montaña. Eso tiene que ver con la estructura táctica del equipo emiratí y con una jornada donde los especialistas del crono fueron los grandes beneficiados. Y sinceramente, si miramos lo que pasó con los rivales directos de Del Toro, el panorama se vuelve todavía más interesante. Paul Ceizas también perdió tiempo y cae hasta la 12ª posición, a un minuto exacto del líder, Juan Ayuso, que cuenta con el respaldo de Lidl Trek, uno de los bloques más sólidos de la jornada, quedó en 5ª posición a 47 segundos. Matteo Jorgensen fue el gran ganador del día, saltando 14 posiciones hasta el 4º puesto, a 15 segundos del líder, gracias a la exhibición de su equipo. Y lo más impresionante es que la clasificación general quedó absolutamente comprimida en la parte alta, con nombres como Boukelin, Onley, Jorgensen, Ayuso y Esquelmose por delante de Del Toro. Nombres que van a tener que demostrar todo lo que valen cuando lleguen las etapas de montaña de verdad, porque una contrarreloj por equipos mueve cronómetros, pero no mueve montañas. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Escuadra. Porque si uno analiza el perfil de lo que viene en el Tour de Auvernia-Rodano-Alpes, los próximos días tienen todo el aspecto de convertirse en el territorio natural de Isaac Del Toro. Las jornadas de alta montaña que se avecinan no son etapas para equipos cronometrados ni para corredores que llegaron al tope de su nivel hoy. Son etapas para trepar, para atacar, para seleccionar, y ahí la historia puede cambiar completamente. Y honestamente, la prensa europea ya empieza a trazar estas lecturas. Varios analistas señalan que lo ocurrido hoy con el equipo emiratí era previsible dada su composición para esta carrera, y que la verdadera prueba de Isaac Del Toro llegará precisamente cuando el recorrido se empine de verdad. En Francia hay equipos muy fuertes en el crono, pero cuando llega la montaña, las cartas se reparten de otra manera, y Del Toro tiene algunas de las mejores cartas del mazo para esos momentos, porque hay algo que no se puede pasar por alto. Estamos hablando de un ciclista que es subcampeón del Giro de Italia 2025, que ha ganado 13 carreras en la temporada pasada, que el equipo emiratí ha colocado como su referencia absoluta para el Tour de Francia. Este no es un corredor que vino al Tour de Auvernia-Rodano-Alpes a pelearse por el podio de una contrarreloj por equipos. Este es un corredor que vino a recuperar ritmo de competición, a acumular kilómetros de carrera real y a prepararse para el desafío más grande del año, sin filtros. Eso es lo que está pasando aquí, y esto no es opinión, es lo que muestra la carretera. En las 2 primeras etapas del Tour de Auvernia-Rodano-Alpes, Isaac Del Toro demostró que sus piernas están bien, que su instinto competitivo está intacto y que regresa después de la lesión en la Vuelta al País Vasco, en un estado físico y mental que a muchos sorprendió positivamente. Hoy el cronómetro recortó diferencias sobre papel, pero no recortó nada de todo lo que el mexicano ha construido en los primeros días de esta carrera. Lo que queda ahora es lo que realmente definirá cómo termina esta semana para Del Toro. La montaña está por llegar, y con ella los ataques, las diferencias reales y el momento donde cada corredor mostrará de verdad de qué está hecho. Baukelen y Onley ganaron tiempo hoy. Jorgensen ganó tiempo hoy. Baudin aguantó el amarillo por los pelos, pero ninguno de ellos ha tenido que demostrar todavía lo que vale cuando la carretera se eleva durante 20 kilómetros consecutivos. Y ahí es donde la ecuación puede cambiar completamente. Porque si algo demostró Isaac Del Toro durante el último año y medio, es que en la montaña puede mirar de frente a prácticamente cualquier rival. No hay razón para pensar que eso ha cambiado después de una contrarreloj por equipos, donde el factor equipo pesa tanto como el factor individual. La clasificación general quedó patas arriba hoy, sí, pero la carrera de verdad no ha empezado todavía. Y mientras Alex Baudin intenta defender el amarillo con apenas 12 segundos de ventaja sobre Baukelen, mientras Jorgensen y Ayuso se colocan en posición de ataque, y mientras Paul Ceizas trata de recomponerse desde la 12ª posición, Isaac Del Toro tiene exactamente el tipo de escenario que necesita para hacer ruido cuando llegue el momento. La pregunta no es si el mexicano puede remontar en la clasificación general. La pregunta es, ¿cuánto puede remontar? ¿Y ante cuántos rivales puede pasar cuando las cuestas empiecen a hablar? Y eso, escuadra, es exactamente el tipo de pregunta que convierte una carrera en un espectáculo. ¿Creen que Del Toro puede recuperar posiciones suficientes en la montaña para meterse en el podio final? ¿O la diferencia acumulada hoy es demasiado grande para gestionar en los días que quedan? Los leo en los comentarios.
escuadra, y lo mejor de todo, es que esto apenas empieza.